¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con el tema de sistemas de unidades. Estuve explicando primero un pantallazo general de lo que son las unidades fundamentales, que son las unidades derivadas. Estuvieron resolviendo una práctica de unidades, de pasaje de unidades a través del factor de conversión. Vimos de longitud, de área, de volumen, capacidad, tiempo, velocidad y aceleración. Ahora, en este segundo video vamos a empezar a encarar las que probablemente veamos este año, que son las unidades de calor. El tema de tercero de física que vamos a ver es calor. Y el calor tiene unidades que comparten con otro tipo de magnitudes como el trabajo y la energía. Si bien todas usan la misma unidad, pero no representan exactamente lo mismo el trabajo, el calor y la energía. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que un factor determinante, sobre todo en el calor, es la temperatura. O sea que también en este video vamos a ver las escalas termométricas y cómo se convierte de una temperatura a otra temperatura. Igualmente, voy a explicar unidades de fuerza, porque las unidades de fuerza me van a permitir explicar un poco mejor trabajo, y las unidades de presión, para completar y cerrar el tema. Las unidades de fuerza las van a usar en cuarto, básicamente. Solamente esto es una introducción como para que cuando explique lo demás, más o menos tenga un poco de sentido. Bien, entonces vamos a empezar a definir lo que es una fuerza y sus unidades. Esta es la definición de fuerza. Yo le voy a explicar algo genérico, no lo vamos a ver en tercero, pero ¿cómo me doy cuenta que un cuerpo está sometido a la acción de una fuerza? Bueno, si yo tengo algo quieto y de golpe se mueve, bueno, ese cambio de estado es producto de la acción de una fuerza. Es una de las leyes de Newton, es la segunda ley, la definición que tenemos es la segunda ley de Newton, y Newton básicamente decía que si algo está moviéndose siempre con la misma velocidad o cambia de estar en reposo a tener movimientos, hay una fuerza. Es masa por aceleración. ¿Sí? Las flechitas en los símbolos indican que son magnitudes vectoriales, acá lo está explicando en el video. Bien, acá, ¿sí? Escribí fuerza, masa por aceleración, eso sería la ecuación de dimensión. También podríamos anotar acá que esto es igual a masa por longitud por tiki, tiki, tiempo a la menos 2. Eso sería la ecuación dimensional, MLT a la menos 2, que fue una de las cosas que había explicado en el otro video. Ahora, si yo quiero esta ecuación, donde tengo las dimensiones, las magnitudes que la definen, usar el sistema internacional de unidades, que tiene como unidad de longitud el metro, la masa kilogramo y el tiempo en segundos, mi ecuación de unidades va a quedar kilogramo metro segundo a la menos 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a medida que yo le voy agregando más unidades a alguna definición física, se pone como medio pesadito. Entonces los del sistema internacional, conmemorándolo a Isaac Newton, le mandaron de nombre Newton a todo lo que sea kilogramo metro por segundo a la menos 2, o sobre segundo al cuadrado. Ahora, no es el único sistema de unidades que tenemos el británico, y además hay otro sistema que se llama sistema técnico. Y además tenemos el sistema ese que yo me dio el nombre, que es el CGS, que es como un sistema dentro del sistema internacional para cuando las magnitudes que yo voy a medir son pequeñas, más pequeñas que otras. Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo el oro, se usa, o la fuerza de algún electrón, se usan unidades del sistema del CGS. Y si voy a mover un auto, usarán las del MKS, metro kilosegundos. Pero son todas del sistema internacional. Bien, ahora lo que voy a ponerles va a ser una imagen de
cómo son las conversiones, ¿sí? Porque esto ya va a dejar de tener la lógica de mover la coma para la derecha o para la izquierda, 2 o 3 posiciones. Por eso es que medio también lo separo. Bueno, acá tenemos, el kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. ¿Eso a qué responde? Responde básicamente a la aceleración de la gravedad. Entonces puedo poner, vamos a escribirlo acá, un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Sí? Ahora, también tenemos otra, que son las dinas. Ahí la tienen acá abajo. La dina, gramo fuerza y tonelada fuerza son unidades múltiplos y submúltiplos del kilogramo fuerza, del kilogramo fuerza. Ahora, las dinas, eso pertenece al CGS. Entonces, CGS, unidad de fuerza, las dinas. ¿Sí? ¿Y cuál es la conversión? Bueno, acá nos dicen que una dina es 10 a la menos 5 newtons. También yo puedo decir que un newton, que esta me parece un poco más cheta, son 100.000, bueno, si ponemos el igual, no sé por qué no me estaría funcionando, 100.000 dinas. Esas son las conversiones que vamos a usar. Obviamente, si yo quiero pasar de un kilogramo fuerza a dinas, hacen el factor de conversión que ya estuvimos viendo. Después el resto son del británico, no las vamos a usar mucho, ¿sí? Pero sí recordemos estas de los newtons y los kilogramos fuerza. Antes de empezar a explicar las unidades de trabajo y energía y de calor, quiero más o menos ordenar qué es una cosa y la otra cosa. Nosotros estuvimos viendo en el video primero, cuando definimos el sistema, acá tenemos dos sistemas que están interactuando, ¿no? Sistema 1 y sistema 2. Cada uno de esos sistemas tiene energía, ¿sí? Ahora, puede ser que haya un intercambio de energía entre un sistema y otro sistema. Ese intercambio de energía se puede producir a través de dos vehículos. Ese intercambio puede ser a través del trabajo, W en inglés, work, o a través del calor. ¿Sí? Nosotros en tercero vamos a ver exclusivamente el calor. Ahora, si el calor es una transferencia de energía y el trabajo es otro tipo de transferencia de energía, tanto calor, trabajo y energía tienen que tener la misma unidad. Yo voy a explicar primero la de trabajo, porque la energía de mi sistema involucraría a una serie de conjuntos de factores que tiene mi sistema. El movimiento de las moléculas, la temperatura, o sea, el movimiento de las moléculas depende de la temperatura. Hay un montón de cosas que definen qué es la energía de mi sistema, pero eso lo vamos a ver cuando veamos bien la parte de calor. Pero introductoriamente sí lo que podemos decir es que calor, trabajo y energía, los tres tienen las mismas unidades y voy a empezar a explicar cómo es que calculo las del trabajo. Bien, acá tenemos. Esto sería el trabajo mecánico. Tengo una caja, aplico una fuerza, la caja está quieta, se empieza a mover la caja, hay una fuerza, ahí está marcada como F, y la muevo una determinada longitud. ¿Sí? Entonces, eso sería la definición de trabajo. Work, W, es igual a fuerza por distancia. Entonces, veamos, acá estamos, vamos a insertar una ecuación. Entonces vamos a escribir, a ver si puedo hacer algo más cheto. Bueno, ahora lo agrando. Entonces vamos a escribir la parte de la ecuación de dimensión. ¿Cómo quedaría mi ecuación de dimensión? Primero le clavamos un corchete, acá le vamos a poner trabajo, a ver cómo queda. No sé por qué quedó tan grande. Ah, porque me quedó... Vamos a ver si puedo modificar esto. No quiero separar, no quiero que esté tan pegado. Cortar, ¿por qué no me deja cortar?
Cortar, ahí está. Cortar lo vamos a mandar acá abajo. Ahí está. Trabajo igual a fuerza. Nosotros en el apunte que les estuve mostrando en el otro video no dice D, dice delta de X, o sea que es exactamente lo mismo, chicos, D que delta de X. Ahora, esto sería, las unidades de fuerza serían masa por longitud, vamos a poner por, ojo que yo de paso también estoy explicando un tipo de ejercicio que les voy a dar, por, acá quedaría tiempo, unidad de magnitud tiempo, elevado a la menos 2, por, ahora la de D, que también es de longitud. Quedaría una cosa así. Si esto yo lo reduzco, me quedaría masa por longitud elevado al cuadrado, chan, bajo por, insertamos tiki, tiki, tiempo a la menos 2. Bien. En el sistema, si esto yo lo tuviese que llevar al sistema internacional, vamos a copiarlo, ¿sí? Si esto yo lo tengo que llevar al sistema internacional, a ver si puedo salir de acá, vamos a ir abajo. El sistema internacional implica que yo acá voy a tener que usar el metro, el kilo y el segundo. Ponemos acá, aquí, que trabajo. Le pueden poner L al trabajo, a veces se le pone L, a veces se le pone W. Generalmente para gases usan L, control B. Pero si esto lo vamos a hacer en el sistema internacional, acá me va a quedar kilogramo. Acá en L vamos a poner metro. Y en tiempo vamos a poner segundo. Esto, nosotros ya sabemos que... No. Ahí. No, qué rancio. Esperen, que no estaría como respondiendo. Ah, ahora sí. A ver si me queda. Ahí está. Esto es Newton, que es la de fuerza, por metro. Y Newton por metro va a tener ahora un nombre nuevo. Tenemos un amiguito que se llama... Oh, Joule. Joule. Ahí está. La unidad de trabajo se llama Joule. La unidad para el calor se llama, podemos usar el Joule. Y para la energía, también vamos a poder usar la misma unidad que es el Joule, que es del sistema internacional. Después habrá kilojoule, milijoule, lo que quieran. Pero el Joule es la unidad de energía, de calor o de trabajo que usa el sistema internacional. Pero no es la única. Ahora vamos a explicar las otras unidades de energía. Bien, vamos a explicar las otras. ¿Por qué distintas? Porque conceptualmente el calor y el trabajo son cosas completamente distintas. El trabajo, como vimos, yo tenía un bloque y lo movía. O sea, todas las moléculas se mueven, que conforman ese bloque, se mueven en la misma dirección. Es una forma de transferencia de energía ordenada, ¿sí? Todas van para el mismo lado. El calor, por otra parte, el calor tiene un problema que justamente yo transfiero calor, las moléculas de mi sistema, yo tengo un dibujito de una ollita, ¿sí? Donde a lo mejor se puede ver un poco más cómo es que está actuando el calor, ¿sí? Cuando yo le doy calor a algo, miren ahora este próximo gráfico, acá tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea mejor, si algo está frío y algo está caliente. Cuando yo esto lo
lo caliento, esto lo vamos a ver en otra oportunidad, cuando esto yo lo caliento, así que le agrego calor, las moléculas empiezan a aumentan su energía, ¿sí? Y la forma esta de poder registrar este cambio se llama temperatura, que lo vamos a volver con este dibujo para la parte de temperatura. Esto sería un ejemplo claro de lo que es calor, ¿sí? Y lleva un tipo de unidades compatibles con las del Joule, pero que se usan para calor. Bien. Después tenemos lo que es el trabajo. Ahí vamos a ver un ejemplo de trabajo. Acá, por ejemplo, tenemos un gas, ¿sí? O un líquido, tomando como el ejemplo pasado fue un gas. Un gas yo lo comprimo. Por ejemplo, cuando usamos el inflador, ¿sí? El inflador lo que provoca es una compresión del gas. Y fíjense que cuando uno usa el inflador, por la fricción y un montón de cosas, se empieza a calentar el inflador. Esto sería un ejemplo de trabajo para un gas, ¿sí? Donde yo tengo acá una tapa, un pistón, aplico una fuerza, provoca un desplazamiento, comprimo el gas. Esto sería un ejemplo de trabajo. Tanto trabajo como calor tienen el mismo tipo de unidades. Pero ¿qué pasa? Que para el calor se usa la caloría y para el trabajo se usa el joule. Puede ser el calor expresado en joule, obvio, porque representa lo mismo en términos de qué es lo que estoy moviendo energía, sería. Pero la forma de cómo yo muevo la energía de un lugar a otro hace que a veces tengan unidades distintas o sean expresadas en unidades distintas. Ahora vamos a ver cómo es la definición de la caloría. Y acá tenemos, ¿qué es la caloría? Miren cómo se define, estuvieron buscando las unidades, cómo se definía el metro y demás. Es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados a presión de una atmósfera. ¿Sí? Bien, así se define la caloría. Y fíjense que nombra explícitamente la palabra calor. Por eso que el calor suele usarse con calorías. Y tiene su conversión a la unidad de trabajo que es el joule. Y acá tenemos el del kilogramo fuerza metro es del sistema técnico, que corresponde al del kilogramo fuerza, el anteriormente explicado en trabajo, en fuerzas. 1 kilogramo fuerza son 9,8 joules, mantiene la misma lógica. El ergio sería la unidad de energía del CGS, del que va con DINA. O sea, en parte del sistema internacional está el CGS, la unidad de fuerza es la DINA, la unidad de trabajo es el ergio. Mucho no lo vamos a usar este año, pero lo aclaro porque estamos viendo unidades. Y por último tenemos que 1 kilogramo fuerza metro, acá abajo, kilogramo fuerza, no lo ponen, pero acá hay una F, metro es 9,8 por 10 a la séptima ergios. Esta con todo respecto a las unidades que estuvimos viendo del sistema técnico y del sistema internacional. Acá tenemos las de el calor. Tenemos que una caloría son 4,186 joule. Es decir, que yo cada vez que tenga que convertir de joule a caloría, el factor de conversión ya lo tengo fijo. Es este. ¿Sí? Una caloría son 1000 kilocalorías, eso de los prefijos ya más o menos lo tienen, y después nos queda la BTU. Bien, con la BTU tengo otro grafiquito para mostrar que es un poquito más explícito, que es este. Acá más o menos dice lo mismo, la caloría, la cantidad para aumentar su grado. Este es un poco más rancio porque es entre 14,5 y 15,5, no es cualquier. Y acá tenemos BTU, British Thermal Unit, es la unidad del sistema inglesa análoga al de las calorías. Por ejemplo, esta, para que tengan una idea, Argentina tiene un montón de recursos de petróleo y de gas, y hay señores que el Estado les adjudica la extracción de ese petróleo, y después ellos pagan un canon y le venden la energía al Estado. Para sacar el petróleo, se mide esa cantidad de plata en cuánto cuesta el millón de BTU. ¿Sí? Si lo escuchan por la televisión, van a decir,
Argentina paga $6 el millón de BTU. Básicamente, que justamente 1.000.000 de BTU, 1.000.000 de British Thermal Unit, Argentina lo paga $6, mientras que hay países que lo pagan a $4, como Japón, que tiene un montón de petróleo. Bien, ¿cuáles son las conversiones que tenemos acá? Ahí tenemos una BTU, son 252 calorías, o 0,252 kilocalorías, un joule, 0,24, y una caloría, 4,2. Esas son para si necesitan hacer las conversiones de un sistema de unidades al otro. ¿Qué nos queda por ver por último? Nos queda por ver las escalas termométricas. Las escalas termométricas o los pasajes de temperatura no los podemos hacer por factor de conversión. Entonces yo voy a darles una pequeña explicación de lo que mide la temperatura y cuáles son las unidades y cómo se consiguieron esas unidades. Por empezar, vamos a buscar a ver si lo encontramos. ¿Lo encontramos? A ver, ahí lo traigo. Bien, volvemos al primer dibujito, o al dibujito anterior, donde estaba explicando qué era el calor. Bueno, una de las formas de poder manifestar la energía que tiene algo, o cuánto calor recibió, es a través de lo que se llama el grado de agitación térmica. ¿Qué tanta movilidad tienen las moléculas, que son las partículas fundamentales que constituyen a un sistema? Supongamos agua. El agua, yo le entrego calor, ¿sí? Las moléculas reciben ese calor, empiezan a tener más energía las moléculas, por ejemplo, del agua están atraídas por fuerzas de atracción. Cuando yo aumento el calor, le entrego más energía, las moléculas empiezan a vibrar hasta que logran separarse. Eso sería como un pasaje de estado del líquido al estado gaseoso. Ahora, esa agitación térmica se mide con un instrumento que se llama termómetro. El termómetro, básicamente, vamos a buscar una imagen de un termómetro. Bueno, un termómetro está construido con un capilar, ¿sí? Que es como un tubito de espesor casi del grosor de un cabello, por eso es capilar. Y se pone alguna sustancia que pueda dilatarse con el cambio de temperatura, es decir, que aumente su volumen, pero las características que tiene que tener la sustancia que use es primero que no se evapore. Yo no podría hacer un termómetro de agua, porque si yo quiero ver cuánto es la temperatura de ebullición del agua, todo lo que tenga dentro del termómetro se me va a pasar el estado gaseoso y no voy a poder medir un cuerno. Entonces se usa un metal que a temperatura ambiente es líquido, que es el mercurio. ¿Qué ventajas tiene el mercurio? Que el mercurio tiene alta tensión superficial, ¿sí? Entonces el mercurio cuando sube por la pared capilar y cuando baja no deja mojadito de mercurio como el agua. El agua, si ustedes tienen un vaso, lo mojan, toman, lo vacían, pero las paredes del vaso quedan mojadas con agua. Bueno, el mercurio eso no sucede, no provoca ese efecto porque tiene una alta tensión superficial. Además tiene una buena dilatación. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo lo pongo con algo caliente, se empieza a dilatar y por eso empieza a subir la columna de mercurio por dentro del capilar. Y después se le hacen unas rayitas, se lo gradúa para poder tomar como referencia cuánto es que cambió. El mercurio, como es tóxico, que sería este sería de mercurio, ven que tiene ese color, ese brillo metálico característico, se dejaron de usar y se están usando que son mezclas, creo que de alcohol. O sea, un alcohol con un colorante, estos ya no son tóxicos. Acá estos son termómetros que usamos nosotros para tomarnos la temperatura, pero hay otro tipo de termómetros. Acá, vamos a ver si se puede ver, vamos a dejar. Tengo uno que yo usaba en la empresa, que mide hasta 300 grados, ¿sí? No es como el que ustedes tienen en su casa. Ahí tienen la escala,
¿Ven que dice 200 grados? Este sí es de mercurio. Lástima que no estamos en el colegio para que lo puedan ver, pero acá tenemos un termómetro de mercurio, que yo lo traje de la fábrica donde yo trabajaba y ahora lo usamos para cocinar. Bastante útil, por cierto. Bien, ahora vamos a ver las escalas termométricas, ¿sí? Porque el tema es, bueno, yo acá tomé el mercurio, que es, pero nosotros tenemos escalas termométricas. Tenemos unidades de temperatura, la que ustedes conocen son los grados centígrados o Celsius, y después cuando ven en las películas, con los afortunados que fueron a países de origen británico, como por ejemplo Estados Unidos, usan la temperatura Fahrenheit, ¿sí? Pero ninguna de las dos, ni el Fahrenheit ni el grado centígrado, son temperaturas del sistema internacional, porque en el sistema internacional, por favor recuerden que la temperatura es el Kelvin, Lord Kelvin, el que hizo una escala termométrica bastante particular. Veamos ahora las diferencias entre las escalas. Bien, acá tenemos 4 termómetros, acá tenemos los centígrados o Celsius, acá tenemos los Fahrenheit y acá tenemos los Rankine. Básicamente, la de grados centígrados o grados Celsius son escalas termométricas relativas, porque fue construido a partir de los cambios de estado del agua, ¿sí? La materia tiene 4 tipos de estado de agregación: sólido, líquido, gas y plasma. Y en el mundo, en nuestro planeta, el agua se encuentra en los 3 estados: sólido, hielo, líquido y vapor de agua en las nubes. Las 3 formas que se encuentra el agua. Después no hay muchos otros compuestos que tengan esas características que se encuentran en el planeta en esos 3 estados al mismo tiempo. Ahora bien, ¿qué hizo este señor? Bueno, Celsius usó un capilar, le puso mercurio, puso en un pote hielo. El mercurio tenía una determinada altura. A medida que eso lo fue calentando, el hielo se empieza a derretir. Bueno, la característica que tienen las sustancias cuando cambian de estado de agregación, por ejemplo, del sólido al líquido, hay un momento, ¿sí?, donde coexisten los dos estados. Hasta que se termine derritiendo todo el hielo, el agua y el hielo tienen siempre la misma agitación térmica, la misma temperatura. Entonces, en ese momento, mientras que había hielo y agua, la columna de mercurio no subía y le hizo una rayita. Si yo eso lo sigo calentando, se va a terminar derritiendo todo el hielo y se va a empezar a calentar el agua. Y en ese lapso, la columna empezaba a aumentar la altura, hasta llegar a un punto donde comienza lo que se llama la ebullición, es decir, donde las moléculas pasan al estado gaseoso. Y le hizo otra raya. Y también en ese cambio de estado líquido-vapor, la temperatura no cambia. Y después el señor, ¿qué hizo? Bueno, lo dividió en 100. Listo, lo dividió en 100. Por su parte, Fahrenheit no usó agua, era un físico del año 1600 holandés, y lo dividió en 180. No sé, lo dividió en 180. Tiene una cuestión medio mágica los números, que son múltiplos de 6. Tiene toda una historieta medio dark. Pero bueno, lo dividió en 180. Todas las unidades británicas tienen esa relación mágica de dividirlos por... Son todas múltiplos de 12. También tiene que ver con eso. Ahora vamos a ver las cuentas. Y por último nos queda Kelvin. Bueno, y Rankine. Rankine sería lo mismo que Kelvin, pero para el sistema británico. Vamos a explicar cómo es la lógica de Kelvin.
Como la temperatura mide el grado de agitación térmica, es decir, que cualquier cosa que se mueve tiene alguna temperatura, cuando hay ausencia de movimiento, puedo definir como la mínima temperatura. Si yo consigo que todas las moléculas, átomos, todo lo que constituye la materia deje de tener movimiento, no tiene sentido de hablar de una temperatura menor que esa, porque si la temperatura mide el grado de agitación térmica, cómo se mueven las moléculas, y no se mueven, entonces tengo lo que se llama un cero absoluto. ¿Sí? Las escalas Rankine y Kelvin justamente están referidas a lo que es el cero absoluto. La de Fahrenheit estaba a una solución de alcohol, creo que después lo voy a averiguar bien. La de los grados Celsius estaba relacionada básicamente con los cambios de estado del agua. Pero la Rankine y la Kelvin son absolutas. Significa que no tienen temperaturas negativas. Fíjense que las otras escalas, ¿sí? Acá tenemos la Fahrenheit y la centígrada igualan en 0, o sea que 0 grado centígrado es equivalente a 32 grados Fahrenheit, pero en los absolutos, la temperatura que correspondería al grado centígrado en la escala de Kelvin es menos 273. Menos 273 grados centígrados va a ser el 0 Kelvin. Y el menos 459 para los Fahrenheit. El Rankine, como tiene la misma lógica, también va a ser una escala absoluta. Debajo del 0 Rankine no va a haber nada. Rankine no vamos a usar, quédense tranquilos. Pasa que en la imagen que conseguí habla de los rankings y de paso no viene mal para saber que hay una escala absoluta también para las unidades británicas. Bien, y acá tenemos esto que es lindo, cómo está marcado. Ven, de el 0 al 100, 100 divisiones, del 32, que sería el 0 centígrado, al 212, que equivale al 100 centígrado, 180 divisiones. Quiere decir que si yo comparase 2 grados, el tamaño de 2 grados del Celsius al del Fahrenheit, uno va a ser más chico que el otro, ¿no? Claramente, fíjense que el grado Fahrenheit es más pequeño que el grado Celsius, porque si la misma longitud la tengo dividida en 180, las unidades van a ser más pequeñas que las que voy a tener, del tamaño de las que voy a tener si lo divido por 100. La de Kelvin, por otra parte, respetan las del centígrado, son exactamente iguales, son 100 divisiones, es una escala en base 10. Bien, ahora vamos a ver cómo se pasan las unidades de uno y otro. Bien, puedo buscarle alguna plaquita también, pero no, quiero que entiendan cómo es que se construye. Yo básicamente lo que voy a plantear es una proporción. Ustedes vieron teorema de Tales en segundo año. Lo que planteaba eran proporciones entre segmentos. Vamos a hacer teorema de Tales con las escalas termométricas. Entonces, nosotros sabemos que el 0 del grado centígrado coincide con el 0, con el 32 de grado Fahrenheit. Quiere decir, y que la longitud del segmento, por el último dibujo que les mostré, del termómetro, es la misma. Entonces, si yo, Tiki, a la temperatura del grado Fahrenheit le resto 32, o sea, yo tengo una temperatura en grado Fahrenheit, cualquiera. No sé, supongamos 70 grados Fahrenheit. Y le resto 32, me va a definir un segmento igual al segmento que va a tener la temperatura en grados centígrados menos 0 grados centígrados. A veces no se pone porque temperatura en grados centígrados menos 0, temperatura en grados centígrados.
O sea que acá lo que acabo de definir es que, supongamos que yo tengo una determinada temperatura, las longitudes de los segmentos son iguales. Ahora, la temperatura en grados Fahrenheit, la escala yo la tenía dividido eso en 180 partes, mientras que en esta lo tengo dividido en 100 partes. Entonces, si yo quisiese pasar, no sé, una temperatura 72 grados Fahrenheit a grados centígrados, lo único que vamos a hacer, permiso, vamos a copiar esto, epa, amigo, ahí va, copiar. Vamos a poner acá, control B, sale como piña, vamos a poner acá 27, el peine, 27, para saber cuántos grados centígrados son. Bueno, perdón, tengo dislexia, aviso, no es 27, es 72 habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, el paso siguiente, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué vamos a hacer? Control, a ver, copiar, y ahora le mandamos otro, control B. Acá vamos a poner, 72 menos 32 me da 40 dividido 180, y el 100 que está dividiendo lo paso multiplicando. Agarran la calculadora, yo ahora lo voy a escribir acá, tiki, la cuenta que me quedaría, insert, y vamos a poner esto, chingui, 40 por 100 dividido 180, tiki, igual a la temperatura. Me olvidé poner esto, vamos a agregarlo, así lo hacemos prolijito, temperatura en grados centígrados, y hago esa cuenta rancia, que sería 4000 dividido 180, tiene que dar 72 más o menos, porque es la temperatura. Bueno, acá la tenemos. Si esto funciona, es 40 por 1000, por 100, perdón, dividido 180, Alcoyana, 22 grados centígrados, o sea que si ustedes están en Estados Unidos un día y dicen, hace 72 Fahrenheit, 22, no sé lo que dije antes, pero eran 22, capaz que dije 72 grados centígrados. O sea, así tenemos el pasaje de escala hecha de Fahrenheit, de Fahrenheit a centígrados. Si quiero de centígrados, lo que voy a hacer en la primera proporción que escribí, reemplazo la temperatura en grados centígrados, divido, despejo, y tengo la temperatura en grados Fahrenheit. Y por último nos quedaría la de los Kelvin. Bueno, pero la de los Kelvin es bastante más gauchita, porque yo lo que voy a decir es que como están todas divididas por 10, yo no tengo mucho problema acá con el tema de las cuentas, porque solamente tengo que reflejar el corrimiento de la escala. Y otra de las cosas que voy a decir, los grados Kelvin no van con cerito, como el centígrado y el Fahrenheit, el ranking tampoco. Las escalas termométricas absolutas no van con cerito. 273, uy, me quedo mal. 273,16, pero vamos a usar 273, los 0,16, como dijo alguien, te lo debo. Ahí va. Tiki. Más la temperatura en grados centígrados, tiki, tiki, convierto a grado Kelvin. Un ejemplo, vamos a imaginarnos que yo quiera saber cuál es la temperatura en Kelvin de 27 grados centígrados. Fácil, agarramos, ponemos temperatura igual 273 más 27, te espero en la esquina, tricota, 300 Kelvin. Ya lo tenemos. Convertido. Se suma a la temperatura en grados centígrados, 273. 25, 298. Bueno, y así sucesivamente. Se supone que no hay una temperatura menor que el 0 Kelvin, pero se están haciendo pruebas y pareciera que se puede bajar un poco. Dejamos de compartir. Bueno, chicos,
Les voy a mandar la guía y cuando tengamos la próxima oportunidad voy a decir de qué manera voy a empezar a pedir los ejercicios. Nos estamos viendo con la próxima vez y bueno, cualquier duda me consultan a través del foro. Chao, chao.